Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Gaby? Hola Marlon, muy bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida aquí a nuestro primer episodio de, Gracias. de este podcast. No sé cómo se dice en español podcast, pero Podcast. 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 Hoy vamos a estar hablando de un tema que muchas personas no se han percatado que está disponible. Hay programas para las personas que desean obtener una casa, también a esas personas que ya llevan más de 3 años en una casa y la familia creció y Y requieren camiones y todo esto, sí, entonces sí, también para tener el espacio sí, y no estar teniendo los problemas con los vecinos, no sí. por los automóviles. Así que bueno. Pero hoy te vamos a hablar de diferentes programas que Carolina del Norte te ofrece como primero comprador o como comprador que ya tiene una vivienda y quiere comprar de nuevo o quiere adquirir algo más grande de lo que Más tiene. amplio. También están Ujú. esos programas. Así Y es. hoy Gaby va a estar con nosotros y nos va a hablar. Yo quiero decir, mi nombre es Marlon Rodríguez, soy agente de bienes raíces de aquí, de Carolina del Norte. Nuestra oficina está acá en Hickory, Ujú. donde podemos ayudar a cualquier persona, donde te atendemos desde el principio Así en es. español. Yes. Bueno, primero que Sí, todo, muchas gracias por la claro, invitación. Que yo digo, ay, aprovecho, porque déjenme les digo, está en una ubicación excelente. Aquí al ladito está la oficina de las placas, que de le las llamamos. placas, sí, Entonces, sabemos que eso es algo que, ¿verdad? Tenemos que ir a hacerlo de la sí, placa. La inmobiliaria tiene agentes que hablan español, pero están ocupados y ujú, andan fuera y no hay nadie ahí. Así que muchas sí, felicidades de verdad y que Dios siga bendiciendo aquí esta claro que oficina sí, que es maravilloso lo que están haciendo para la comunidad. claro que sí. ¿Y para qué compañía tú trabajas? Bueno, pues Gaby Medrano y tengo ya más de 20 años en todo lo que es la parte de los préstamos hipotecarios. Soy prestamista actualmente con mi compañía de Guild Mortgage. Y bueno, pues nos hemos especializado mucho en poder estar al día con todos los programas, especialmente para nuestra comunidad, siempre buscando la forma de que más y más cada día nuestra comunidad latina pueda convertirse en dueño de su Sí, propiedad, que eh, es una inversión, es de las más grandes sí, inversiones que hacemos en nuestra vida. Y si de pronto no haces ninguna otra cosa más, pero comprar tu propiedad, en un abrir y cerrar de ojos llega el día de mañana que de pronto ya te retiras o te mudas y tienes así ahí esa plusvalía sí, que es como si hayas estado, bueno, estás rentando y cuántos años, sí. ¿verdad? Estás rentando 10 15 años y ese dinero no ve ni un dólar, Yo he ¿no? conocido clientes, padres han vivido aquí en los Estados Unidos y Ujú. han pagado 20, 30 30 años, años así es, de renta así es. y eso, claro que nunca lo van a botar de esa casa. Ujú, Imagínate, ujú, le ha pagado la casa 2, 3, 4 veces al dueño ujú. y nunca tienen nada. Pero, bien rapidito, eh, en estos últimos 4 años, donde el mercado ha dado un giro tan fuerte en todo el país, y vamos a hablar mucho aquí de nuestra área, de pronto el dueño actual, no, y ya tienen ahí 10 años, pero sabes que me ha tocado recibir varias llamadas donde bueno, lamentablemente fallece el dueño de la propiedad y ahora están los hijos y mayoría del tiempo los hijos viven en otros estados, en otros lugares Ay, Gaby, te y estás te metiendo tocan, en... sí, Sí, y te tocan, te lo digo porque, o sea, y sí, más especialmente estos últimos 4 años, donde no es le vamos a incrementar la renta, sino que vamos a vender la casa. adiosito. Adiosito. Hay algunos casos donde la familia es muy comprensible y le deja saber a la familia con unos de pronto 6 meses de anticipación, pero también he visto casos donde prácticamente dicen, bueno, tiene 30 días. Y sí cae como un balde de agua fría porque
una vez más a los cambios en vivienda tan fuerte que hemos tenido en los últimos 4 años. Yo creo que especialmente los últimos 3 años, te respetaban esa renta de $800, donde ya ahorita el promedio aquí en nuestra área, que sé que todavía, gracias a Dios, no está tan alto como en otros lugares, pero donde ya esa casa que tienes 5, 6 o 10 años rentando por $800, ahora ya es una casa de una renta de muy probable $1,500. Fácil, sí. Entonces te dicen, vamos a vender la propiedad y estás acostumbrado en vivir en una propiedad de, no sé, 1,300, 1,500 pies cuadrados o más amplio. Y ahora sales allá afuera a la realidad que en este momento no vas a rentar una casa en buenas condiciones con esos pies cuadrados por menos de unos 1,600, 1,700 aquí, pero ya si te vas ya más a las ciudades Sí. son 2,000 y pico. Sí. Entonces Fácil. es donde dices, wow, 10 años es que si no es tu propiedad, nadie te asegura Sí. que en un dado momento no te van a dar la notificación de que Sí. vendemos, ¿no? ¿Qué es esa asistencia de un pago inicial? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, creemos importante compartir esta información con ustedes porque hoy más que nunca hay tantas oportunidades, opciones de programas que te permiten poder comprar tu vivienda con una inversión, la verdad, mínima, ¿no? O sea, muy, muy baja. En este momento, si usted toma la decisión de mudarse a otro departamento o a otra casa, hablando de aquí de los precios en nuestra área, si tú sumas el depósito inicial, el primer mes de renta y los gastos de mudanza, estás invirtiendo $3,000, $4,000, sí, ¿cierto? Entonces... Y perdón, ¿y eso con buen crédito, buenas referencias? Sí. Porque eso no es cualquiera. No, es cierto. Eso no... Buen punto, sí, buen punto. Y si tienen sus perrijos, sus fur babies que amamos, son otros sí, $75, $100 sí, mínimo mensual, ¿no? Sí. Porque te permitan tener a más tu el depósito de cierto. $200, $500, lo que ellos te quieran. Exacto, sí, por nuestras mascotas. Y no te dejan tener gallinas. Ay, sí, que eso sí, lo mucho que me dicen, mira, yo quiero tener gallinas, yo quiero tener chivos, yo tengo... Sí, pero... bueno, entonces entrando en materia, hay programas, en inglés es Down Payment Assistance, y en español sería una asistencia para poder cubrir su cuota inicial, enganche, ¿verdad? Cada persona, somos hispanos y hablamos español, sí, pero tenemos diferentes sinónimos, ¿no? Sí. Cuota inicial. Cuota inicial, exacto. Y tú que nos sintonizas de alguna otra parte del país, lo que recomiendo mucho es informarte en tu estado, ¿verdad? En tu área, qué tipos de Down Payment Assistance Programs hay. Aquí en la actualidad en Carolina tenemos una asistencia de $15,000 para compradores por primera vez, o también bajo esa categoría aplicar si eres una persona que fue dueño de propiedad anteriormente y ya tienes mínimo 3 años que vendiste esa propiedad, también te pueden hacer elegible bajo esa categoría de comprador por primera vez. Son $15,000 que se pueden utilizar para cubrir el down payment, y dependiendo del precio de la propiedad, un ejemplo, la propiedad me va a requerir, por el monto del precio, me va a requerir aportar un 10% de down payment. Excúseme, $10,000 de down payment. Me van a restar $5,000. Entonces, esos $5,000 se pueden utilizar en ayuda a los costos de cierre. Ok, entonces esa asistencia te permite poder combinarlos y una vez más ya va a depender al final del día lo que sean los números. Es para todo Carolina del Norte, y este programa lo que me gusta mucho es que la verdad es muy flexible en varias áreas. A otros programas de asistencia de algunos condados, hay ciertos condados que pueden tener su propio programa también, pero tienen restricciones más restrictas, más fuertes, de el máximo ingreso que pueden tener en el hogar. Igual, dependiendo en qué área usted desea vivir, encontrar su propiedad, si califica para ambos programas, podemos utilizar
podemos obtener los 15,000 de acá y, por ejemplo, aquí en el área de, tenemos Catawba County, Caldwell County, Burke County y Alexander County. También tenemos hay un programa también local del condado que si la persona califica, ¿verdad? Rinde todos los requisitos también de ese programa actualmente son hasta el máximo $16,000. Entonces, de pronto se pueden combinar ambos programas si la persona califica para ambos, ¿no? Tú estás hablando de Piedmont, ¿verdad? Sí, del Western programa Piedmont, sí. Y ese programa se le pueden acabar los fondos. Sí, puede suceder que se terminan los fondos, al igual como, por ejemplo, también incluso a veces USDA, ¿no? Con North Carolina Housing hasta el momento no hemos tenido, no hemos pasado por esa situación. Y si tienen alguna pregunta, si calificas o no, qué pensamos, danos una llamada. Vamos a tener la información para que te contactes con nosotros y te podemos decir. Y una pregunta así, pensativa y cauciosa. ¿Y eso uno tiene que ser ciudadano para esos programas? Bueno, hago un paréntesis. Este programa de asistencia tiene que caer bajo lo que le llamamos una sombrillita. Y la sombrilla es los programas primarios allá afuera en la actualidad, como un programa convencional, programa Freddie Mac, que cae bajo convencional, programa FHA, USDA. Entonces, la persona tiene que calificar para uno de esos programas, si es la sombrillita. Entonces, tengo que calificar para alguno de estos programas y ya el Down Payment Assistance va bajito, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, dependiendo el tipo de programa para el que la persona califique, tienen sus ciertos requisitos. En la actualidad no es necesario ser ciudadano americano, ciudadano naturalizado, perdón. También puede ser una persona que sea residente permanente. Los muchachos las personas con DACA, o Dreamers, que los conocemos, y también algunos permisos de trabajo. Pero con esto dicho, aquí a tu bella comunidad, es bien importante. Nuestra bella comunidad, porque tú también vives acá. Bueno, entonces, rewind. Para nuestra hermosa comunidad, la importancia de que ustedes se pongan en contacto con una persona profesional, con una persona con experiencia, porque no podemos confiarnos de que se asume. Esto es lo que he mirado, y más hoy en día la tecnología, muchos bancos lo que hacen es, quiero aplicar para la compra de una casa. No se van a tomar el tiempo de brindarte, más bien dicho, de brindarte el tiempo de darte la información, sino que te mandan a un link para que apliques online. Sí. Entonces, hay muchas preguntas capciosas. Pero una de las preguntas suele ser si es bajo 3 categorías, es que lo he mirado yo más. Aquí yo no estoy diciendo que algunas otras entidades no estén más a detalle. Pero la pregunta sobre la residencia es ciudadano o residente permanente. Permanente, sí. Entonces, a veces las personas dicen, bueno, pues yo soy residente de aquí de Catawba County, sí, ¿verdad? Pero no se refieren a eso. Sí. Así que de pronto la persona se les hace fácil poner ahí, no, pues ciudadano. No. Pero ¿qué sucede? Que si pone usted como residente, o alguna de estas categorías y no eres ciudadano o residente, se pueden dar cuenta casi al final de la transacción. Uy, qué feo es eso. Y sí, y le dicen, porque pierden mucho dinero. Pierden mucho dinero porque les piden, bueno, si pone que es residente y les piden la fotocopia de la residencia, usted no les va a poder proveer ese documento. Usted lo que va a tener es un employment card o EAD, en inglés EAD, y ahí es donde recibe la llamada, para este programa no acepta tal categoría. Entonces, bien importante que tu oficial de préstamos
de prestamista, esté al tanto. Y más, Marlon, ahorita sobre los últimos 4 años que ha crecido, hay una gran diversidad de diferentes tipos de permisos de trabajo que se han otorgado. Entonces, bien importante el poder cerciorarte de que el programa va a aceptar el tipo de permiso de trabajo que tienes, los tiempos que pueden requerir. Entonces, en la actualidad, gracias a Dios, el Down Payment Assistance, esta asistencia, sí se puede utilizar, como le comenté ya, residente o algún tipo de o permisos de trabajo, sí se pueden aceptar, ¿verdad? Pero tenemos que mirar bajo qué categoría están para que puedan calificar. Aprovechamos y con esto he dicho, si de pronto eres una persona que tiene un número ITIN, quiero que sepas que también hay opciones de financiamiento para personas que tienen su ITIN. Hay ciertos requisitos como, ¿verdad? Como cualquier otra cosa, pero no te cierres a esa oportunidad de poder comprar tu vivienda por el hecho de que tienes un ITIN. Así que una vez más, cuando nos contactas, con mucho gusto te brindo la información de qué avenidas hay si tienes un número ITIN. Y siguiendo eso, lo de ITIN, yo como agente de bienes raíces he podido ayudar a varias personas que están comprando una casa aquí en los Estados Unidos con algo que se decía que era imposible hacer. Tengo una familia que ellos compraron con su ITIN, te lo comparto, y ellos compraron en esos tiempos del, Marlon, 2013, 2014, tal vez que estaba la situación de la recesión, etcétera, pero ellos se informaron y querían comprar su casa. Y esto a mí me lo compartió el cliente ya al pasar de unos años. Me dijo, Gaby, nuestra familia nos decía que estábamos locos. ¿Cómo ustedes se ponen a comprar si no tienen un estatus? Mas ellos siguieron adelante. Y ahora dime tú quiénes de pronto fueron los locos, porque ahora ya en un abrir y cerrar de ojos, 10, 11 años después, están sentándose en una propiedad que la compraron en esos tiempos que habían bajado bastante las propiedades, pero una cosa con otra, porque no todo es fresas con crema, ¿verdad? Sí, las propiedades estaban bajísimas, pero pues estaba la situación de que era una incertidumbre si ibas a tener trabajo o no, si llegabas a la empresa y estaban abiertos o no. Más de esas cosas en la vida donde dicen todo es una decisión. Y ahora ellos en ese tiempo sí estaba más barato, pero también era como que iré a tener trabajo o no mañana. Pero bueno, tomaron su decisión y ahora están sentándose en más de $200,000 de plusvalía. Dime tú a mí. Así que siempre es muy importante no dejarnos llevar por la opinión, con mucho respeto, pero yo comparto con mis clientes, mire, si usted le pregunta a 10 personas, usted va a recibir 10 respuestas diferentes, porque cada quien tiene su opinión al respecto. Es como dice que todo el mundo tiene una opinión, así como todo el mundo tiene un ombligo. Sí, en inglés suena mejor, pero algo así. La idea es esa. Sí, la idea es esa. Vamos a hablar, ya que ya hablaste de la asistencia del down payment, del DPA, del Down Payment Down Payment Assistance. Vamos a hablar ahora, o quiero que tú me hables porque la experta eres tú. Gracias. De financiamiento del 100%. No de la asistencia para el enganche o para el down payment, no. Vamos a hablar de una de esas, de ese paraguas o de esa sombrilla. ¿Qué hay? ¿Qué programa hay de esa sombrilla que trabaja un 100%? Perfecto, excelente pregunta. Bueno, hay otros programas porque bien, sí, la asistencia es una gran ayuda, pero también restringe más a las capacidades de deuda, a lo que la persona puede adquirir en línea de crédito.
hablando en especial de pronto hay hogares donde de pronto solo trabaja, ¿verdad?, el esposo o la pareja, porque están ahorita en esa etapa de los niños pequeños y de aquí a que me voy y trabajo, todo lo que gano se le va a pagar el daycare, ¿verdad? Entonces también hay otros programas que puede ser la ayuda del 3.5%, te está cubriendo el down payment y nada más hay que preocuparnos. Bueno, no es preocuparse, sino estar percatados de lo que vamos a ocupar en costos de cierre. Que para eso, ahí pues ya es muy importante cuando contactan a un profesional, Marlon les ayuda, ¿verdad?, con la negociación y parte de ello es poder negociar ayuda en costos de cierre para que ustedes lleguen a cerrar su transacción con lo mínimo necesario. Y para decir una cosa, los gastos de cierre se pueden negociar cuando la propiedad lleve bastante tiempo en el mercado ahora, y no estén bajo múltiples ofertas. Si salió ayer y tiene múltiples ofertas, yo puedo ser el mejor negociador del mundo. Sí, y se me van a reír en la cara. Exacto. Y pueden perder la casa. No me canso de repetirlo y es, el mercado ha cambiado. Si usted conversa con el primo, con el amigo, el compañero del trabajo que compró una propiedad antes del verano del 2020, en aquellos tiempos, ni hablar 2018, 17 hacia atrás, era muy común que te ayudaran con costos de cierre porque el promedio en aquellos años que se sentaba una propiedad era un par de meses, pero no estamos ahí ahora. Entonces, el vendedor no está obligado a cubrir costos de cierre. Muchas gracias por eso. Sí, yo sí, sí, o sea, en mis consultas telefónicas con personas con su asesoría para su préstamo hipotecario, me suelen decir, oiga Gaby, pero me dijo mi tía que es que el vendedor tiene que ayudarme con costos de cierre, o a mi compañera o compañero de trabajo. Yo le digo, no, el vendedor no tiene que ayudarle con costos de cierre, es completamente a la discreción de ellos y en los tiempos que estamos ahora tiene mucho que ver el tiempo que la propiedad tenga en el mercado. Hay muchos factores que uno tiene que considerar. Hablen con un profesional. Así es, y dejarte guiar. Sí. Porque también yo creo que, Marlon, me atrevo a decir que te ha tocado mirar como a mí que usted... A nosotros nunca, no, son los de son a otros, sí. A nosotros nunca nos toca eso. Donde nosotros le damos la asesoría, más sin embargo terminan haciendo las cosas como le dijo el primo, el tío, el sobrino o el tío que lo sabe todo. Que nunca han comprado una nada, casa. Y cruzan por un valle de muchas piedras y no queremos eso, ¿no? Siempre si te damos la asesoría es, haga de cuenta como su papá y su mamá que lo quieren mucho y le dijo, mi hijo, no se vaya por allá, no se vaya por allá, porque ellos ya lo pasaron en un dado momento y no quieren que ahora, ¿verdad?, te tropieces por ese otro camino. Así que cuando trabajas con profesionales y que se preocupan por ti, porque todo salga de la mejor manera posible con el proceso, sea de verdad, de corazón les digo, hay que ser humildes y dejarnos guiar por el proceso, ¿no? Dejarnos guiar por el profesional y cómo va a ser el proceso. Clarificación. 100% de financiamiento significa que el programa hipotecario no te va a requerir una cuota inicial o down payment, enganche, pero hay que cubrir los costos de cierre. Y ahora, en este nuevo mercado, ya no estamos en los tiempos que de pronto con $500 retenías una casa. No digo que no exista, pero Marlon aquí está para poderme corregir. Independientemente, si obtenemos la asistencia para que nos va a ayudar con esa cuota inicial, con algo de costos de cierre, así usted vaya a obtener algún tipo de asistencia, de esos fondos no podemos adquirir nada por adelantado. Del momento que ya sus fondos de asistencia son aprobados, la entidad envía el dinero directamente a la oficina del abogado que va a hacer su cierre. Por ende, cuando usted ya encuentra esa propiedad con Marlon y
se van al proceso de hacer la oferta, etcétera, etcétera, le aceptan la oferta, a usted le van a requerir un depósito. Dos, aquí está el experto. 2 depósitos, due diligence y earnest money deposit. Un promedio, Marlon, de lo que estás mirando en el mercado ahorita, es muy variable, ¿verdad? Porque sí. Ni Marlon ni yo ponemos una cierta cantidad. Hay que negociar esos depósitos y estando consciente cómo yo le demuestro a ese dueño que esa propiedad me interesa verdaderamente. Exacto. Entonces... Y una de esas formas es que esa oferta venga con una carta preaprobada de un lender. Exacto. Entonces, hablando de ese depósito inicial que se les va a requerir, ese 1 o 2 depósitos, a eso, por adelantado, hay que pagar por lo regular el avalúo, que es la inspección que nos confirma el valor de esa propiedad. De ahí las inspecciones... A otra persona le dicen tasación. Tasación, sí, tasación, evaluación, sí. Exacto. De la mano, algo que la verdad maravilloso es que usted, mientras que no es dueño de esa propiedad, o sea, usted puede hacerle la inspección que guste a esa casa. Entonces, igual, esas inspecciones se pagan por lo regular, por adelantado ya. En resumido, si nos vamos bajito, si de pronto le piden un depósito de $1,500. De 1,000, vamos a decir de 1,000. Son 2,000 ahí. Exacto. Tasación o avalúo, inspecciones, ahí puedes tener fases 2,500. Entonces, recomiendo que por mínimo puedan tener un ahorro de $3,000. Sí, por lo menos. Porque hoy en día esos son gastos que se tienen que hacer por adelantado. Y la verdad a mí sí me eriza la piel cuando escucho, no, que puedes comprar que en cero. Es que aquí ni siquiera estamos hablando en cubrir un down payment, estamos hablando de lo mínimo necesario para que puedas irte bajo contrato, ¿verdad, Marlon? Y hacerle esas inspecciones que son muy importantes. Que son necesarias. Exactamente. Porque son necesarios. Sí, o sea, le pueden decir a usted que, acabo de reparar todo esto, pero, ¿verdad? Es importante que un inspector lo verifique. Entonces, bien importante el que comprendamos eso. 100% de financiamiento es que el programa no te está requiriendo un down payment, pero hay que cubrir esos costos de cierre y, bueno, pues hacemos lo posible porque sea lo que ocupe lo más mínimo necesario, pero pues ahí entran varios factores. Igual están estos programas de USDA, es un programa que no te va a requerir un down payment, pero con el programa de USDA pues sí hay la restricción de la ubicación, ¿no? Porque no todas las áreas califican. Es más para áreas rurales. Y también es un programa que sí se ha vuelto un poco más estricto, donde te van a restringir a capacidades de deuda para calificar más bajas de lo que un programa tradicional. Entonces, son varias cositas que tenemos que mirar, pero claro, ya cuando usted encuentre la propiedad y logras ganar esa oferta, si de pronto calificas para 2 o 3 diferentes programas, ya que yo tengo los datos de la propiedad, vamos a analizar cuál va a ser la mejor elección, ¿verdad? Si es que puedes estar calificando para múltiples programas. Entonces, bueno, aquí lo que queremos es poder darles claridad en todas esas áreas para que no pierdan su dinero. Otro, yo creo que préstamo, y no por brincar al frente tuyo. Yo le quiero dar gracias a los veteranos. Así es. Porque hay muchos veteranos que son hispanos y están allá peleando. Y muchas gracias, te agradezco mucho por tus servicios. Gracias. Y te queremos decir que hay un programa, ella te va a hablar, que si tú tienes un familiar, un amigo que es veterano, llama exacto, llamarnos. El programa de veteranos es maravilloso, pero primero puedes llamar a la agencia de veteranos
porque hay que pedir un certificado. Sí. Y también en base a si es tu primer compra o tu segunda compra, pero igual es un maravilloso programa y lo mismo, todo lo analizamos y al final del día tu mejor ruta siendo un veterano, y gracias por tu servicio una vez más, porque he tenido casos donde de pronto un zero down les va a permitir poder comprar más por a veces las restricciones en los debt ratios, pero claro que sí, tenemos el programa para veteranos. Sí, es mejor siempre llamar y preguntar. La asesoría, yo la doy gratis. ¿Y tú cobras por tu asesoría? No. Entonces está gratis. Así que danos una llamada, bueno, a ella sería si es para préstamos. Y ella te puede asesorar más, tú le puedes dar más información, más detallada, porque estamos pasando por programas por encimita. Porque si detallamos cada programa, eso sería 2 horas por cada programa. Por mínimo, claro. Porque eso es bien complejo y cada persona es diferente. Exacto. Y así que es mejor siempre hablar con un profesional y esa sombrilla, paraguas, como le quiera decir, de FHA, de 100% de financiamiento, ¿cuánto mi crédito tiene que ser? Bueno, este programa, el puntaje de crédito puede ser tan bajo como 600. Ok, pero no lo que dice Credit Karma ni nada de eso, ¿verdad? No. Sí, no, sorry. Sorry, no. Credit Karma, si no me equivoco, solo te muestra 2 puntajes de crédito, pero la forma que los buros de crédito manejan el FICO scoring, ¿no? La forma de cómo vamos a dar cierto puntaje, también depende mucho qué tipo de línea de crédito quieres obtener. Entonces, si yo quiero aplicar para una tarjeta, te pueden dar una línea de crédito de $5,000 con solo un puntaje de crédito de 640, ¿no? Por decir. Mayoría de los programas hipotecarios nos requieren que obtengamos un reporte de crédito que se le llama Tri-Merge, que es un reporte que va a incluir los 3 puntajes de los 3 buros de crédito, que es Equifax, Experian y TransUnion. Podríamos decir tal vez que si tu Credit Karma te está mostrando un puntaje de 700, de pronto podemos esperar que al yo sacar ese crédito tal vez sea unos 20 puntos más bajo, ¿no? O sea, ¿tú has mirado más bajo, creo? Usualmente yo siempre digo, si tu crédito está en 700 en Credit Karma, fácil, ponte en tu mente que estás en 640. 650. Claro, podría porque ser, sí. Y más que solamente estás obteniendo por dos buros, y la mayoría de los programas, incluyendo los programas de asistencia, lo que están pidiendo es mirar ese reporte que incluya los 3. Ahora, que tenga solamente 2 puntajes, no hay problema. Pero sí, eso es bien importante sobre el crédito. Y el banco se basa en el del medio, ¿verdad? En el puntaje medio. Digamos, uno es 700, otro es 650, el otro es 600. Entonces el banco se 650 se va por el correcto. De la y mitad. Si hay 2 aplicantes, se toma el puntaje medio más bajo del aplicante. Entonces, si el puntaje de Rosa es de 680 y el de su esposo Raúl es de 660. Y esos no son nombres ficticios, no. Sí, eso no. Sí, todo como dicen, todo parecido con la realidad, meritita coincidencia. Se van a basar, si Rosa es 680 y Raúl es 650, se van a basar en el puntaje medio de 650. Perfecto. Esos son cosas que la gente piensa, no, tengo que tener un 700, un 800 para comprar. No es la razón hoy en día para no comprar casa. Exacto. Las agencias, los programas hipotecarios, las agencias que los manejan, pueden tener el mínimo requisito, por ejemplo, 600 o 580, pero la entidad bancaria con la que tú vayas a tomar la decisión de aplicar, ellos pueden decir, no, el mínimo que nosotros aceptamos, yo Veterano Relampaguí, es 650 o 640. Sí. He tenido personas que
que me dicen, ay Gaby, pero es que mire que pues mi crédito no está bien y ya me dicen 640, 50. Y dije, ¿quién te dijo que ese crédito no está bien? O sea, no es el más alto, pero tampoco es el más bajo. Llamen, Exacto, averígüense. y estos bancos son los que se anuncian en la tele todo el tiempo y no es porque tengan las mejores opciones para las personas. Así que de verdad que es siempre muy bueno pues hablar con tu prestamista y más local que tenemos el conocimiento de cómo están los precios, de qué asistencia. Si usted se va por la internet ahora y ellos te dan información general, pero ese 9 de 10 veces ese prestamista atrás del teléfono ni conoce cómo está el área, no tienen la información sobre los programas de asistencia. Y eres un número. Todavía en el 2025 hay oportunidad para un comprador nuevo, un comprador que tenga una casita ya que ya tiene 3 años, de tratar de usar la asistencia de ayuda de Carolina del Norte. Para compradores que ya son dueños de propiedad y compraron esa primer casita, ¿verdad? Donde ahora ya la familia ha crecido en los últimos 5 años, o a veces tan rápido como 3 años. Sí hay un programa de asistencia de hasta el 3%. Lo importante ahí es que esta propiedad que se va a adquirir vaya a ser la residencia primaria. Perfecto. No de que, ay, quiero comprar y quiero comprar una casita de 1000 pies cuadrados para inversión y seguir en la mía. No, o sea, hay que ser muy honestos con eso. Hay que mostrar que estás mejorando en vivienda, ¿no? Entonces, sí, también hay un programa para eso y imagínate qué chévere no tener que poner un 10, 15, 20%, ¿no? Porque ya es una segunda casa. Te permiten poder mantener la casa que ya tienes y comprar tu segunda casa ahora, pero que sea tu residencia primaria. Perfecto. ¿Puedes ayudar a personas hoy para conseguir esas ayudas? Sí, claro, claro. Y de hecho, le compartí a Marlon hace ratito, ayer tuve una reunión muy importante y saben que la importancia de tomar acción, porque también creo que mucho ha surgido en estos últimos año y medio, especialmente 2 años, que por los intereses, que esperando a esto, que esperando aquello. ¿Cuántas personas no han quedado fuera, lamentablemente, de poder comprar su casa porque no tomaron acción en el 2021, en esos tiempos, que porque se iba a caer el mercado? A cómo van los tiempos, no tenemos la bolita, ¿verdad?, de cristal. O sea, pero hablando a lo que en este momento estamos mirando y los analistas comentan, los analistas especializados en nuestra industria, el mercado no te va a esperar a ti a que tú estés listo. El mercado sigue creciendo, sigue incrementando. Entonces sabemos, Marlon, que hemos mirado casos donde las personas calificaban hace 2 años para comprar y ahora ya no, porque los precios han incrementado, los intereses están un poco más altos, pero independientemente de eso, las rentas, pero las rentas siguen subiendo, ¿verdad? Entonces todos sabemos, que no ha subido, ¿no? Pero el mercado no te va a esperar, entonces toma acción al respecto. En la cuestión de los intereses, de la mano va con que muchas personas que no compraron, donde históricamente, ahora tiempo de pandemia, históricamente los intereses lo más bajo que se han mirado. Y están esperando que bajen otra vez. Supuestamente. Exacto. De que van a dar un bajoncito, lo van a dar. No en este momento, probablemente a finales, estamos en tiempos de mucha transición. Entonces se va a tomar un tiempito porque ahorita sabemos que se están reestructurando muchas cosas en el país. Así que usted aproveche en este momento y Marlon, por favor, porque esa es tu área de especialidad, aprovechar que el mercado ahorita le llamamos a un mercado
estable, ¿no? No estamos mirando los incrementos de cada mes de 40,000, 50,000 dólares que estábamos mirando hace año y medio, 2 años. Durante COVID. De verdad, 40,000, 50,000 dólares de un mes al otro. Sí, exagerado. Para y eso es aquí. En Charlotte, eso fue... y esto es otro que de pronto muchos de ustedes no saben, pero era un punto, y como dice Marlon, aquí que somos, vamos a decir, considerados todavía un pueblo pequeño, donde por mínimo estabas teniendo que ofertar 20,000, al último ya era casi como entre los 10, 20,000 dólares que tenías que ofertar por arriba del precio para tener de pronto una oportunidad y eso de ganar esa oferta. Tú tenías que escribir que tú no ibas a hacer, no importaba la tasación, no importaban no iban a hacer, ibas a hacer inspecciones, pero que no ibas a pedir nada. Exacto. Y esperar en Dios que nos llegara un señor con una oferta de cash. Porque el efectivo se llevaba a la casa, no importando que tú dieras 100,000, 200,000 encima. Esa es la parte que muchas personas, ¿verdad? Que no saben que todo eso sucedió. Entonces, en estos tiempos, ahorita aprovechar que el mercado está más estable. Miren, si yo en este momento compro y mi tasa de interés es del 7%, en un futuro, cuando las aguas se tranquilizan y hay ese ajuste de intereses, yo puedo refinanciar. Claro que sí. Pero lo más probable es que yo no voy a poder retroceder el tiempo para que esa propiedad que en este momento puedo comprar en todavía, decir, 250,000 dólares, yo no la voy a, ya va a estar mínimo en 300,000. Los double whites. Los double whites, exacto. Los manufacturers se están vendiendo en ese precio, 2.5, que eso, no, eso tú pierdes dinero. No. Ya, sí ha estado dando un giro bastante fuerte. Así que, miren, si ustedes se mantienen rentando, ustedes están pagando el 100% de interés. Porque el día de mañana que yo me salgo de ese departamento o de esa casa que estoy rentando, 9 de 10 veces ese depósito, no, o sea, como dice, que me dijiste hace rato, siempre va a haber un hoyito en la pared. Algo, siempre la carpeta, una persiana, un blind, siempre sale algo. Siempre sale algo. Y es increíble como tantas personas se están frenando de comprar que por la tasa de interés, pero estás rentando, estás pagando el 100% de interés, porque no vas a recibir nada cuando sales de ahí. Y que tú me dices las tarjetas de crédito. Exacto, y estoy feliz, y también los carros. O sea, las tarjetas de crédito, tu promedio que viene siendo ahora 28, 29%. Así que primero invierte en tu propiedad porque valga la redundancia, es una inversión que va a dar fruto. Bienes raíces es una inversión que da fruto a largo tiempo. Y nosotros los hispanos trabajamos tan y tan fuerte que esa renta no deberías botar ese dinero. Si no puedes comprar hoy por X, Y razón, o tú no sabes si puedes o no puedes, danos una llamada. Exacto. Si es financiero, te paso por allá. Pero ella te va a poder ayudar y decir, mira, tú sabes que este es el plan ABC. Hay que hacer A primero, luego B, luego C, para llegar a D, que es comprar tu casa. De hecho, no hace mucho hice un podcast. No sé si tú has escuchado esto, Marlon, pero a veces que la persona nos dice, bueno, ¿se va a hacer o no se va a hacer esto? Es que esto no es una ollita de vapor que en un 2x3, es un proceso y hay que ser conscientes de que al hacer las cosas bien, llevan su proceso. ¿Por qué nos desesperamos con la compra de vivienda? Y cuando yo hago el examen de manejo y si no lo paso a la primera, ¿quiere decir que ya no lo voy a intentar otra vez? No, yo tengo que volver a intentar hasta poder pasar ese examen porque necesito mi licencia. Entonces, es igual, si de pronto no está en tus pensamientos comprar en este momento, pero quieres poder lograr convertirte en dueño de propiedad, igual llámanos porque está bien si quieres esperar,
pero que ese tiempo de espera sea un tiempo productivo. Ajá. Porque regreso al punto 1, el tiempo pasa muy rápido, pero que cuando llegue ese momento que dices, ay, sí, miré la casa que me encanta, que estés preparado Sí. para poder comprar esa propiedad. Así que vamos tomando esos pasitos y quisiera agregar a esto que de pronto dices, bueno, pero si yo no me pienso quedar en este país, yo me voy a ir. Conocemos yo creo que muchas historias y ya tienes en este país 10, 15 años, 5 años. Es una inversión. Sí. Dime si el día de mañana yo tomo la decisión de levantar campamento, como dice mi papá, y yo me voy, ya tomo la decisión de mudarme a mi país de origen. Tú me vas a decir a mí que no te va a caer súper bien que vendes tu casa y por mínimo que te puedas llevar una ganancia de $50,000. Y tú dime si con ese dinero, ¿verdad? No vas a poder tener la oportunidad de poder ahora restablecerte en tu país. Entonces, alejémonos de esa negatividad. Todo el mundo tiene una opinión, pero pongamos mucha atención a quién estamos escuchando. Sí, eso es ¿Estoy escuchando a la persona que yo miro su fruto o a la persona que está igual que cuando llegó hace 15 Sí. años? Por a veces una mentalidad negativa y se respeta. Sí. Pero si el día de mañana yo me voy, el que tengas tu propiedad, o sea, vas a sacarle, como yo digo, aunque sea vas a sacar para tus boletos de avión o de bus, lo que sea, Sí. para tu mudanza. Y rentando hasta Claro. quedas debiendo. Es cierto. Así que para adelante. Unas últimas palabras, Gaby. Ya escuchamos que sí podemos. En 2025 sí se puede. Sí se puede. Sí se puede comprar Sí, casa sí, con sí. asistencia de pronto, de enganche, como le quieras llamar. Así es. Gaby, unas últimas palabras antes de terminar este podcast. Últimas palabras. Bueno, primero y sobre todas las cosas, que no te frenes. Recuerda que en esta vida lo que no está creciendo está muriendo. Si yo no le echo agüita a esta planta, va a morir. Entonces, enfoquémonos en qué forma podemos seguir progresando en este maravilloso país que nos da tanto. Ujú. Y el ser dueño de tu propiedad, sabes que es el ejemplo que también tú estás dándole a tus hijos. Para mí es hermoso que tengo ya y los hijos de clientes que ayudé, que ahora están comprando. Y sabes lo que he escuchado de varios de ellos es los padres compraron y ahora ellos están empuje y empuje a los hijos para que compren. Qué bueno. Entonces, como latinos, podemos hacer tantas cosas. Por favor, no se dejen llevar por la información errada allá afuera, y lo digo con mucho respeto, o hasta de ese ser querido que muchas veces en vez de darnos ese empujoncito para adelante es para atrás. Las estadísticas hasta el momento están mostrando que en los próximos 3, 4, 5 años, el 70% de las transacciones en bienes raíces va a ser por latinos. Así que tenemos mucho que aportar a este país y estamos llenos de oportunidades. Así que recuerden, si no estamos creciendo, estamos muriendo. Así que tenemos que seguir progresando hacia adelante y un pasito nos va abriendo puertas a más y a más y a más, y que podamos ser parte de lo grandioso que es este país y todo lo que tenemos para seguir aportando.